Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estamos el día de hoy en la clase número 19. Solo nos quedaría la clase número 20, que es la del día viernes, y pues terminamos el curso. Lamentablemente, pues las circunstancias nos obligaron a que no nos pudiéramos ver todo este tiempo. Sin embargo, hemos tratado de avanzar lo más que se puede y el día de hoy les dije yo a ustedes que íbamos a platicar de la jurisdicción voluntaria, porque en la clase anterior se recordarán que estuvimos platicando de las acciones interdictales y terminamos con las acciones interdictales, con las últimas dos, que era la obra no peligrosa, que a mí me interesara que ustedes tuvieran la vivencia, y pues con ese tema de la clase anterior terminamos el juicio sumario. El día de hoy vamos a ver un poco de jurisdicción voluntaria. Es muy importante para ustedes la jurisdicción voluntaria porque nosotros la tenemos dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, en las reformas al pensum está que esta jurisdicción voluntaria pase a la clase de notariado, porque cuando ustedes reciban su notariado práctico van a tener que tramitar toda la jurisdicción voluntaria, excepto algunos casos que no están permitidos para el notario llevarlos por la vía de la jurisdicción notarial. Ustedes saben que el notario, como tiene fe pública, puede llevar todos estos procesos, y sería bueno que tuvieran, que ustedes leyeran su decreto 5477, que es el que contiene la regulación de la jurisdicción voluntaria notarial, y van a ver que, por ejemplo, el divorcio no está permitido al notario que lo autorice. Siempre se tiene que ir, si hay un divorcio de naturaleza voluntaria, ustedes saben pues que nuestra ley contempla el divorcio voluntario y el divorcio por la vía ordinaria. Cuando hablamos de la jurisdicción voluntaria, el divorcio por la vía de la jurisdicción voluntaria, estamos conscientes de que ambos cónyuges están totalmente de acuerdo en la separación de cuerpos y de bienes. Y recordemos, vamos a ver ahorita en su momento, cuando veamos lo referente al divorcio voluntario, que voy a tratar de agotar este tema el día de hoy. No voy a poner mucho ejemplo porque ya nos queda muy poco tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que ya la próxima semana es el examen final. Y pues en su WhatsApp el licenciado B les va a dar todos los temas que van a entrar. Por favor, estén pendientes. Igual estén pendientes las 4 personas que pidieron examen extraordinario, porque a su correo electrónico se les va a enviar el link el día que está programado el examen extemporáneo, a la hora que está programada y el tiempo que esté programado. Terminado ese tiempo programado, se va a deshabilitar la aplicación, entonces ya no van a poder continuar realizando el examen. Así que por favor, las 4 personas que pidieron su examen extemporáneo, que justificaron debidamente, a esas personas el día del examen les va a llegar a la hora indicada por la junta directiva de la facultad el link para que puedan ingresar, y a partir de ese momento que ingresen les empieza a correr el tiempo. No va a haber examen extraordinario del extraordinario. Ustedes tienen que ver cómo le hacen para ese día tener internet y para poder hacer el examen, porque no hay extraordinario de extraordinario, ¿verdad? Entonces se entrega el examen extraordinario y primeramente Dios el día siguiente estamos subiendo ya todas las notas para que ustedes tengan conocimiento de su zona para ingresar al examen final. Bueno, cuando hablamos de la jurisdicción voluntaria, estamos en la ficha número 32, me hacen favor de tenerla a la vista. Ahí está indicado que la jurisdicción voluntaria la tenemos del artículo 401 al 405, y dentro de las generalidades de la jurisdicción voluntaria, el artículo 401 nos dice: la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Si ustedes se dieron cuenta, aquí lo que quiere decir es que no hay contención.
Por eso cuando el código hace la separación de procesos contenciosos y procesos voluntarios, nos tira el libro cuarto, procesos especiales, jurisdicción voluntaria. Y esta jurisdicción voluntaria, como les digo, no hay contención. No quiere decir que yo no me pueda oponer a las diligencias, porque vamos a ver en el artículo 404, establece que si alguien se ve perjudicado, puede plantear la oposición y el juez declara contencioso el asunto y ahí se terminó la jurisdicción voluntaria. Entonces, si alguien se opone, tiene que promover el juicio contencioso correspondiente, porque entonces ya no es voluntario, ¿verdad? Entonces aquí una de las características esenciales de la jurisdicción voluntaria es que no hay contención, por eso se llama voluntaria. El artículo 402 nos habla como principio general, dice las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de partidas, etcétera, y todos los que no estuvieran especialmente reglamentados, se sujetarán a lo dispuesto en este título, aplicándose además lo que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas. Entonces vemos que aquí nos está hablando de autorizaciones judiciales, rectificaciones de partida y etcétera, y se verá cualquier otro caso, y como les digo, dentro de esto está el divorcio voluntario. Entonces vemos que dentro de la vía de la jurisdicción voluntaria tenemos la declaratoria de incapacidad, cuando vamos a declarar a una persona en estado de interdicción. Muchos les decía yo que no podemos confundir el tema de las acciones interdictales del juicio sumario con la declaratoria de incapacidad, porque muchas personas dicen es que es la declaratoria de interdicción. Sí, porque el juez cuando dicta el auto final en las diligencias voluntarias de declaratoria de incapacidad, declara interdicta a la persona cuya solicitud se formuló y se le nombra un tutor, un defensor judicial, una persona que lo represente en todos sus actos. Lo vamos a ver ahorita en su oportunidad. Entonces el artículo 403 nos dice: las solicitudes relativas a la jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia. Ojo, aquí la competencia de toda la jurisdicción voluntaria son los jueces de primera instancia. No se puede plantear un asunto de los que establece la jurisdicción voluntaria ante un juez de paz, puesto que el juez de paz claramente nos está diciendo la ley que no tiene competencia para conocer de estos asuntos, sino que se presentará ante un juez de primera instancia y cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le notificará para que dentro de tercer día le evacúe. Los documentos que se presentaren y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidas sin necesidad de citación. Se recordarán cuando vimos la prueba. El artículo 129 dice que todas las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y si no se plantean de esta forma no serán aceptadas. Aquí, si ustedes ven, es una excepción a ese principio del contradictorio. ¿Por qué? Porque aquí no hay contradictorio, aquí no hay contraparte. Entonces dice sin necesidad de citación. Las pruebas, los documentos que se presenten y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidos sin necesidad de citación. Si yo presento una prueba, no tengo que decir con citación de la parte contraria porque estamos dentro de la jurisdicción voluntaria. En los procesos contenciosos sí, porque como vimos, todas las pruebas se reciben con citación de la parte contraria porque la otra parte tiene el derecho de impugnar la prueba. Y así vimos que existen los incidentes de impugnación de documentos, ¿verdad?, que pueden ser redarguidos de nulidad o falsedad. Aquí no se da esto. Entonces, aquí dice se oirá al Ministerio Público, pero aquí se entiende que ya no es el Ministerio Público, ¿verdad? Porque recuérdense que se hizo una separación, ¿verdad? El Ministerio Público ahora es el ente que ejerce con exclusividad la acción penal y se hizo la división. Si ustedes leen su decreto 512 que contempla todo lo relativo al Ministerio Público, vemos que hay dos secciones. Antes del nuevo Código Procesal Penal, que yo le digo nuevo, ya
se los he platicado a ustedes porque yo trabajé con el antiguo Código Procesal Penal. Cuando nace el nuevo Código Procesal Penal, se le concede la exclusividad en el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público, y todo lo demás, todas las cuestiones relativas a menores, incapaces, ausentes y el Estado, se le confiere la facultad de la representación a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, en el decreto 2597 del Congreso, dice que debe entenderse en sustitución del Ministerio Público Procuraduría General de la Nación en todos los casos que se utilice aquella denominación. Así que los que no tienen este llamado en su código, por favor agregarlo aquí y me ponen según el artículo 1 del decreto 25-97 del Congreso de la República. Entonces se oirá a la Procuraduría General de la Nación cuando la solicitud promovida afecte a los intereses públicos y cuando se refiera a personas incapaces o ausentes. Entonces, cuando hay menores incapaces o ausentes, siempre se debe oír a la Procuraduría General de la Nación. Y aquí dice a personas incapaces o ausentes, pero el decreto 512 lo amplía y dice menores que no tengan representación legal, porque por ejemplo si hay menores de edad que tienen a sus padres o algunos de sus progenitores, ustedes saben que en virtud de lo establecido en el Código Civil, ellos son sus representantes legales natos, pero tenemos casos, por ejemplo, de menores de edad en situación de abandono, que no sabemos quiénes son los padres y no tenemos conocimiento de quién nos puede representar en el proceso. Entonces, la Procuraduría General de la Nación es el ente que los representa judicialmente a estos menores que no tienen representante legal. Entonces, aquí vamos al 404 de la oposición que yo les planteaba. Si a la solicitud, se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso para que las partes acudan a donde corresponde a deducir sus derechos. Si la solicitud se hiciere porque no tenga derecho en el asunto, el juez las rechazará de oficio. Entonces vemos que si una persona comparece con derecho a plantear la oposición de las diligencias, nosotros los jueces dictamos una resolución en la que decimos se tiene por opuesto al presentado a las presentes diligencias. En consecuencia, se dejan en suspenso las diligencias voluntarias planteadas y se fija el plazo de 30 días para que las partes acudan a la vía legal que corresponda. Entonces nosotros razonamos el proceso. Cuando emitimos esa resolución y la notificamos, asentamos una razón en el proceso y le ponemos proceso suspendido. Entonces ese proceso ya no se puede verificar o ya no se puede continuar, a no ser que las partes demuestren que esa oposición pues no tenía fundamento, ¿verdad? O no tenía razón de ser. Cualquier persona lo hizo solo por fastidiarle al otro la solicitud que él hacía, ¿verdad? Pero entonces si resulta que no tiene derecho y se demuestra durante el proceso contencioso que no tenía derecho a plantear su posición, el proceso puede continuar. Se pide la revocatoria de la resolución que ordenó la suspensión. Sin embargo, en muy pocos casos se da. Lo vamos a ver primeramente Dios el próximo semestre, cuando veamos las diligencias de titulación supletoria, que es cuando las personas no tienen inscrito en el Registro General de la Propiedad su derecho de posesión, sin embargo tienen ya más de 10 años de poseerlo de forma pacífica, continua, de buena fe y a nombre propio, y todo eso lo tenemos contemplado en el Código Civil como la usucapión. O sea, si ustedes se recordarán de su curso de Derecho Civil 1, cuando vieron la propiedad, la posesión, ahí vieron la usucapión y vieron que la posesión se puede convertir en propiedad después de 10 años, como les digo, de posesión pacífica continua, de buena fe a nombre propio y que sea declarada por un juez. Entonces el decreto 4979 del Congreso de la República
que tiene la ley de titulación supletoria establece que se tramitará en la vía voluntaria, pero si alguno tiene oposición puede plantearla. Entonces vemos que en los procesos de titulación supletoria sí se da este tipo de oposiciones, porque por ejemplo, cuando se notifica a un colindante, vamos a ver cuando primero veamos estas diligencias, cuando se notifica a un colindante y esta persona no está de acuerdo con las medidas que el otro está diciendo que le pertenecen, que tiene legítima posesión de eso, puede plantear su oposición. Entonces el juez razona las diligencias y ordena que las partes acudan a la vía legal correspondiente, ¿verdad? Entonces ya puede ser al juicio sumario o puede ser al juicio ordinario. Entonces ahí se suspende el proceso. En los otros voluntarios pues no se da mucha esta circunstancia. Y miren, son tantos, pero van por la cuestión del tiempo, por la premura del tiempo, vamos a ver solo los más, no los más importantes, todo es importante, ¿verdad? Pero los que más se dan en la realidad, ¿verdad? En la práctica tribunalicia, todos aquellos que son los que más se verifican, ¿verdad? Entonces el artículo 405 nos dice carácter revocable de las providencias. Las providencias, ustedes saben que son las resoluciones. Dice, el juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los términos y a las formas establecidas para la jurisdicción contenciosa, porque como aquí no hay contención, el juez puede variar, claro que tiene como límite la arbitrariedad, ¿verdad? O sea, el juez puede variar las resoluciones, modificar los plazos dentro de la jurisdicción voluntaria, siempre y cuando no se caiga en una arbitrariedad, ¿verdad? Pero como el juez es conocedor del derecho, pues puede revocar las providencias, como dice ese 405, sin necesidad de sujetarse a los plazos. Por ejemplo, si yo me equivoco en la fecha de un auto de unas diligencias de titulación supletoria, entonces el juez inmediatamente, aunque sea inmediatamente o aunque sea al año que se da cuenta, puede revocarlo sin necesidad de acogerse a los plazos. Cuando veamos, que lo vamos a ver la próxima clase, los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, vamos a ver que si yo cometí ese error, la otra parte tiene 48 horas para plantear un recurso, ya sea de aclaración o de ampliación, ¿verdad? Pero aquí, como no hay contraparte, entonces aquí el juez puede variar las formas, no variar las formas procesales, sino que variar las providencias sin sujetarse a los plazos y términos, ¿verdad? Siempre y cuando, como les digo, no se caiga en arbitrariedad. Bueno, dentro de los asuntos relativos a la jurisdicción voluntaria en el capítulo 2, tenemos la sección primera, la declaratoria de incapacidad. Por favor, vamos a leer nuestros artículos. Yo les puse, ya les había puesto en la ficha del 9 al 14 del Código Civil. Y el 8, empecemos por el 8, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Aquí vemos la diferencia de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Los menores que han cumplido 14 años, o sea, los niños desde que nacen hasta la edad de 18 años, tienen capacidad de goce. ¿Por qué? Porque pueden gozar de todos los derechos, mas no pueden contraer obligaciones. Sin embargo, ustedes saben que la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, pues cuando habla de la imputabilidad, ¿verdad? Y de la inimputabilidad, pues fija otra edad para que los adolescentes pues ya puedan ser objeto de obligaciones también, ¿verdad? Entonces, luego el artículo 9 nos dice incapacidad. Los mayores de edad, o sea, los que tienen 18 años o más, pero que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicción. Por eso viene aquí ese error que yo les digo que muchos
cuando le pongo mencióneme las acciones interdictales en el examen, me contesta, son aquellas personas que no están en pleno uso de sus facultades mentales y cognitivas, porque el código pues también nos habla de los juicios sumarios o acciones interdictales, pero aquí dice debe ser declarado en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familiares a graves perjuicios económicos. Entonces vemos que aquí en doctrina ustedes vieron en su curso de Derecho Civil 1, ¿verdad?, que hay incapacidad temporal e incapacidad definitiva, ¿verdad? Y vemos, luego dice, las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Ustedes pueden ver aquí, si leen, no vamos a profundizar porque yo doy por sentado que el curso de Derecho Civil 1 ustedes ya lo ganaron, ¿verdad? Y por eso es que están hasta aquí. Entonces vemos pues que hay incapacidad transitoria o provisional o temporal, ¿verdad? Y definitiva. Por ejemplo, en la temporal pues te podemos poner como ejemplo tal vez un estado de alcoholismo consuetudinario, ¿verdad? Hablamos de los alcohólicos consuetudinarios, pero también entendemos que hay personas que se revierten de esta enfermedad, ¿verdad? Porque la OMS, si ustedes leen los dictámenes de la OMS, habla de que el alcoholismo es una enfermedad y que como tal debe ser tratada, ¿verdad? No, yo asesoré una tesis muy interesante, muy bonito el tema, que era la nulidad de una de las causales del Código de Trabajo para despedir al trabajador cuando éste se presentara en estado de ebriedad a su trabajo. Entonces el compañero Bert, que fue el que trabajó esa tesis muy interesante, él sostiene que si es una enfermedad, como dice la OMS, al trabajador, en lugar de quitarle su trabajo, lo que tienen que hacerlo es remitirlo al ICS para que le den un tratamiento como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Como cualquier otra enfermedad que se les ocurra a ustedes y que requiera de un tratamiento médico constante. Entonces, como tenemos esta información y estos informes de la Organización Mundial de la Salud, entonces vemos que es una enfermedad, ¿verdad? Y se trata como una enfermedad. Entonces, si esta persona se rehabilita, si va a Alcohólicos Anónimos, o si mucha gente, personas que yo conozco, de ellos ha salido, no, yo ya no quiero seguir siendo alcohólico, yo no le voy a dar mal ejemplo a mis hijos, y sin necesidad de ir a los Alcohólicos Anónimos se revierten, ¿verdad? Y muchas otras personas pues que se apoyan en la religión, ¿verdad? Y salen de este estado. Entonces puede ser que se les declaremos interdictos porque estuvieron dilapidando sus bienes o los bienes de su familia durante estuvieron en este estado, pero ellos, si se recuperan, pueden pedir su rehabilitación al mismo juez de primera instancia de familia que los declaró interdictos, ¿verdad? Demostrar que ya revertieron esto y que pueden continuar con su vida normal y ejerciendo su capacidad de ejercicio como dice la doctrina, ¿verdad? Y tenemos otras enfermedades pues que son definitivas e irreversibles, ¿verdad? Como Alzheimer y enfermedades de demencia senil o cualquier otro tipo de demencia, ¿verdad? Motivada por cualquier enfermedad genética o qué sé yo, pues, pero hay unas que ya son irreversibles, ¿verdad? Y por eso es tan importante, como yo siempre les dije en clase y lo sostengo, la presencia del psicólogo en los juzgados de familia, porque todo lo relativo a las personas, se recordarán de su ley de tribunales de familia, todo lo relativo al estado civil de las personas lo va a conocer el juez de familia. Y el juez de familia pues tiene equipo técnico, ¿verdad? Tiene trabajador o trabajadora social y también cuenta con el psicólogo. Y el psicólogo, miren,
nos proporciona, porque, les digo nos proporciona porque yo soy juez civil, pero me toca cubrir familia. Cada vez que la licenciada se enferma o cada vez que que ella o yo tomamos vacaciones, ella me cubre a mí y yo la cubro a ella, igual que me toca cubrir el juzgado de niñez y adolescencia de Zacatepeques cada vez que la licenciada tiene alguna licencia o vacaciones, ¿verdad? Entonces a mí me ha tocado resolver muchas cuestiones de estas declaratorias de interdicción y el apoyo que me ha brindado el profesional de la psicología es invaluable. Como yo no tengo la pericia ni tengo la profesionalidad, yo me hago acompañar por el psicólogo adscrito al juzgado y él incluso tuvimos un caso de una persona que estaba solicitándole la declaratoria de interdicción porque padecía de Alzheimer, ¿verdad? Y esta persona cuando llegamos a practicar el reconocimiento judicial que se tiene que hacer personalmente, porque el juez no se puede llevar de lo que dicen las personas que le están solicitando, porque en muchos casos hemos visto que los parientes solo quieren declararlo interdicto, quieren declarar en estado de interdicción a la persona para poder disponer de los bienes de la persona, pero el juez tiene la obligación de constituirse en presencia de la persona e entrevistarla, ¿verdad? Practico un reconocimiento judicial y cuando llegamos al lugar designado, ¿verdad? Yo iba acompañada del psicólogo porque, como les digo, no es mi pericia, ¿eh? Y resultó que la persona nos atendió re bien, se le preguntó qué día era, supo contestarnos y entonces dije, bueno, ¿aquí qué está pasando? Pensé que eran los parientes los que estaban pretendiendo que se declarara interdicta esta persona para poder disponer de sus bienes, ¿verdad? Pero entonces el psicólogo me llamó y me dice, mira, preguntarle tal y tal cosa, porque fíjate, me dijo que estas enfermedades tienen periodos de intervalos lúcidos, entonces las personas están lúcidamente, te contestan todo lo que vos le preguntes, pero después vuelven al estado de la enfermedad, entonces preguntarle tal y tal cosa, porque ya en tiempo lejano, tiempo, no sé qué me explicó él, no se va a ubicar si es que está enfermo, preguntarle tal y tal cosa, y cabal, cuando yo le hice la pregunta que el psicólogo me sugirió que le hiciera, la persona me empezó a contestar cosas que no tenían coherencia. Entonces él me explicó, ya me vino explicando en el camino, mira, me dijo, no sé, a la hora de practicar uno la entrevista debe tratar de ubicar a la persona en tiempo, espacio, y bueno, él me explicó cosas que a mí ya no se me quedaron, ¿verdad? Pero siempre que vamos a hacer esta diligencia, como les digo, vamos acompañados del psicólogo. Entonces ustedes continuarán leyendo sus artículos del Código Civil porque les vienen en el examen, por favor. Tienen ustedes que leer sus artículos del Código Civil porque, como ven, esta jurisdicción voluntaria se refiere a todo lo relativo a las personas. Luego tenemos el proceso de jurisdicción voluntaria de ausencia y muerte presunta. Cuando es ausente la persona, leemos nuestro artículo 42, que nos define, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se entiende que de Guatemala, ¿no? Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Entonces, el artículo 43 dice: toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y sea ausente deberá dejar mandatario legalmente instituido con todas las facultades especiales para responder a las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere se le declarará ausente a petición de parte. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial. Ojo, esta declaratoria de ausencia de la persona que se ausentó de la República de Guatemala y no dejó mandatario debidamente expensado, se le va a nombrar un defensor judicial para que responda de cualquier demanda o para que también plantee cualquier demanda para hacer valer o para responder una demanda en juicio.
Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez y arraigo y competencia. Termina el cargo de defensor judicial del ausente a. Desde que termine el litigio para el que se nombró, o desde que se provea de guardador de bienes del ausente, o desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Este tema de la ausencia sí es un tema que me interesa que tratemos, porque en Guatemala y en toda Centroamérica ustedes saben, ¿verdad?, que se da el fenómeno de las migraciones, ¿verdad?, que las personas migran atrás o corriendo tras el sueño americano, ¿verdad? Y muchas de esas personas pues lamentablemente se quedan en el desierto, ¿verdad? Muchas personas no logran pasar la frontera, o muchos se quedan en el Río Grande, mueren en el Río Grande, y las personas, sus familiares que dejaron aquí en Guatemala, pues no saben de su paradero, ignoran su paradero, ¿verdad? Entonces, en estos casos es necesario que se promueva la jurisdicción voluntaria a efecto de que se declare la ausencia de la persona que ha desaparecido de la República y que no ha dejado representante legal. Si esta persona deja un mandatario, pues esto no tendría razón de ser, ¿verdad? Un mandatario con facultades suficientes, supongamos que haya dejado una deuda en el Banco de los Trabajadores, ¿verdad?, y se haya ido, o que haya algún derecho que ejercitar en contra de su persona, se hará contra el mandatario. Por eso, cuando iniciamos las diligencias, pedimos un movimiento migratorio del presunto ausente, porque acordémonos que él es presunto ausente hasta que se dicte el auto, ¿verdad?, hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, el presunto ausente, pedimos un movimiento migratorio para ver si salió del país, pero como la mayoría, les digo a ustedes, no salen vía aérea, ¿verdad?, sino que salen mojados, pasan mojados las fronteras, entonces no se tiene un control de esta naturaleza. También se pide un informe al Registro General de Protocolos para que nos informe la sección de mandatos, ¿verdad?, si esta persona dejó algún mandatario debidamente expensado para responder. Si ninguna de estas dos circunstancias se da, pues se continúa con el proceso, se reciben declaraciones testimoniales, ¿verdad?, de las personas que vivían cerca del presunto ausente. Dicen, sí, yo conocí al señor fulano de tal y desde tal fecha que no lo vemos ni sabemos nada de él. Entonces, toda esta información que se presenta dentro de la jurisdicción voluntaria, pues va a servir para que el juez lo declare ausente y nombre un defensor judicial. Luego, posteriormente, se puede declarar la muerte presunta de la persona del ausente, ¿verdad? Entonces dice, transcurridos 5 años, en el artículo 63, transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Entonces, en los artículos subsiguientes ustedes van a leer, porque ustedes ya los conocen, ¿verdad? Son los primeros artículos del Código Civil. Y aquí hemos tenido muchos casos de personas que se les declara ausente y posteriormente muerte presunta porque dejaron familia aquí, dejaron esposa, ¿verdad? Y resulta que esta persona se quiere volver a casar y no puede hacerlo porque su primer matrimonio subsiste en el registro nacional de las personas. Entonces piden que se nombre un defensor judicial del ausente para poderle demandar el divorcio. Entonces esta persona va a responder como que si fuera el ausente, ¿verdad?, porque es el defensor judicial. Luego, si hay bienes y se decreta la muerte presunta cuando ya no aparece, y ustedes ven que en el artículo 64 habla de casos específicos, ¿verdad? Y dice la persona que se hubiera encontrado a borde de un buque
náufrago o al verificarse un accidente de aviación, donde hay muy pocas posibilidades de que las personas sobrevivan a ese tipo de accidentes. Entonces ahí pues no hay necesidad de hacer todo este tipo de prueba porque se sobreentiende, la ley está sobreentendiendo que la persona tiene muy pocas probabilidades de subsistir a estos siniestros, ¿verdad? Entonces también tenemos la administración de bienes o menores incapaces o ausentes. Esto se da, lo tenemos en los artículos 55 al 62 y 321 al 342 del Código Civil, y son aquellos que nos hablan de que si necesitamos, por ejemplo, disponer de un bien, de un menor incapaz o de ausente, tenemos que contar con autorización judicial. Tenemos que ir al juez de familia a pedirle una autorización para disponer de los bienes de el presunto ausente, incapaz o de menores. Esto lo tenemos, como dice aquí la ficha del 321, ¿verdad? Que habla de del ejercicio de la tutela. Por ejemplo, si el tutor necesita disponer de un bien de su protegido, tiene que ir al juez, y aquí esto lo tenemos contemplado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 418, y por favor léanme los artículos del Código Civil que se les citaron en la ficha. Dice: cuando el tutor, protutor o guardador, todo tutor, protutor o guardador deberá solicitar al juez de primera instancia el discernimiento del cargo, y el juez, antes de confirmarlo o discernirlo, podrá seguir de oficio información respecto a la moralidad y aptitudes del nombrado. Con el resultado de la información, el juez confirmará o no el nombramiento y le discernirá el cargo, procediendo al inventario o avalúo de los bienes, así como al otorgamiento de garantías correspondientes conforme al Código Civil. Entonces dice: para enajenar, el artículo 420 del Procesal Civil Mercantil, para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá tener licencia judicial, aprobación judicial, autorización judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Él va a tener que demostrar que la autorización o la licencia que está pidiendo para enajenar o gravar bienes de menores e incapaces ausentes es eminentemente necesaria, es estrictamente necesaria. Si no se pide esa autorización, pues se corre un riesgo de que los bienes del menor incapaz o ausente se puedan perder o se puedan destruir o se puedan menospreciar, ¿verdad? Entonces dice: hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes cuando los productos de los bienes no alcancen a satisfacer créditos legítimos, cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de gravarlos, cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor u otro menor. Luego el 421 nos dice qué requisitos tiene que tener la solicitud, el trámite, dice el juez con intervención de la Procuraduría General de la Nación. Aquí dice en el 422 del Ministerio Público, pero ustedes ya saben que es la Procuraduría General de la Nación, y del protutor en su caso mandará recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias estime conveniente. En caso de que fuera necesaria la tasación de los bienes, se practicará por un experto de nombramiento del juez. Luego el 423 nos está diciendo que recabada la prueba y oído a la Procuraduría General de la Nación, el juez dictará el auto que debe contener si son o no fundadas las oposiciones que se hubieran planteado. 2. Si la declaratoria de utilidad y necesidad, la declaratoria de utilidad y necesidad en su caso
Si el juez con toda la prueba que recibió se dio cuenta que sí había que constituir un gravamen, por ejemplo una hipoteca sobre un bien del menor incapaz o ausente porque había que restaurar otro o había que recuperar otro, supongamos que había una deuda en un banco de una hipoteca o en el mejor de los casos que les he contado, que por ejemplo, si se constituyó un crédito hipotecario con un agiotista que cobra, agiotista prestamista, ¿verdad?, que cobra interés anual de 40 o 50% de interés anual, entonces el protutor, el tutor o el representante legal, el defensor judicial o el guardador de los bienes puede acudir al juez a pedir que se grave otro bien para poder pagar ese. En este caso, pues que se constituya un gravamen hipotecario en una institución bancaria que pues cobra mucho menos intereses que un prestamista o agiotista. Entonces, aquí el juez va a declarar también la autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes, fijando las bases de la operación, el cuarto, el nombramiento del notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deban incluirse en la escritura en la que comparecerá también el juez. Entonces vemos que para disponer entonces de los bienes de menores incapaces o ausentes, pues sí se necesita una declaratoria judicial y el juez tiene que dar su autorización en base pues a todas las pruebas que para el efecto se le presenten. Luego dice, en modo de suplir el consentimiento para contraer matrimonio, esto es cuando se trata de menores de edad, ¿verdad? Y pues esto ya cayó mucho en desuso y hasta prácticamente queda en una postura de derogatoria, porque todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que han sido ratificados por Guatemala, pues van a la tendencia de que los niños no se pueden casar antes de alcanzar la mayoría de edad. Entonces esto de la dispensa judicial, pues a mi juicio sí queda en desuso, puesto que lo que tratan los tratados internacionales ratificados por Guatemala o suscritos por Guatemala en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, pues es evitar que se den estas prácticas ancestrales que se daban en Guatemala, ¿verdad? Se recordarán pues que antes y se declaró inconstitucional muchos artículos que decían que cuando una niña era violada se redimía el delito si ésta se casaba con el violador. Imagínense qué barbarie, ¿verdad? Pero todo esto hemos tratado de irlo superando y pues ahora no esto de la dispensa judicial pues no lo veo yo muy funcional y no creo que los jueces de familia, ¿verdad?, puesto que nosotros somos signatarios de la Convención Belén do Pará, de la Convención contra todas formas de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo dejo en el tintero para que ustedes lo analicen, ¿verdad? Pero será muy poco. El tema de la separación y el divorcio, que lo tenemos en el 426. Aquí, como les dije, la ley nos da dos formas para deshacer el vínculo matrimonial que se encuentra registrado, ¿verdad? Entonces nos da la opción de la vía contenciosa, que es el juicio ordinario de divorcio, cuando se tiene que promover con una causal determinada de las que establece el Código Civil, ¿verdad? Y luego que vamos a ver ahorita en este momento, pues es cuando los dos cónyuges están totalmente de acuerdo en que su vida juntos es totalmente imposible. Entonces ya no hay vuelta de hoja, ya no hay forma de recuperar la confianza o de sentir algo el uno por el otro, entonces deciden separarse del mutuo consentimiento. Y el artículo 426 nos dice: el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrá pedirse ante el juez del domicilio conyugal siempre que hubiera transcurrido más de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:
y ahí establece qué documentos. Y como establece por favor lo leen ustedes porque no nos va a dar tiempo de poder avanzar si nos ponemos a leer todo el Código Civil y todo el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero lo que me interesa en este tema es que el juez, pese a que presentaron con firma legalizada los dos cónyuges, sus firmas que están totalmente de acuerdo, el juez lo cita a una junta conciliatoria porque el juez lo quiere oír de viva voz. O sea, el juez quiere ver que efectivamente las personas estén de acuerdo y que no haya ningún trasfondo de violencia, porque recuérdense ustedes que el juez es el contralor de los derechos humanos. Entonces el juez por esto señala esta junta conciliatoria del artículo 428 que dice: el juez citará a las partes a una junta conciliatoria señalando día y hora para que se verifique dentro del término de 8 días. Estos los 8 días, pues no son 8 días, ¿verdad? Pero aquí dice la ley 8 días. Las partes deberán comparecer personalmente, no a través de mandatarios, ¿verdad?, auxiliadas por diferente abogado. Previa ratificación de la solicitud, el juez les hará las reflexiones convenientes a fin de que continúen su vida conyugal, y si aquellos se vinieren, el juez declarará el sobreseimiento definitivo. O sea, el juez en la junta conciliatoria les tiene que promover y les tiene que motivar a que continúen su vida conyugal, sobre todo si hay hijos de por medio, ¿verdad? Sin embargo, si ellos llegan a un acuerdo y dicen, sí, estamos arrepentidos, no nos queremos divorciar, entonces ahí se sobresee el proceso y ahí quedó, ahí murió, ¿verdad? Porque fue una junta conciliatoria, no es en sentencia. Pero si ellos dos manifiestan que no hay posibilidad, que no hay vuelta de hoja, que no hay posibilidad de que la relación se pueda restablecer, entonces el proceso continúa. Y lo importante en esto del proceso voluntario de divorcio es este tema de la junta conciliatoria y el tema del convenio. Dicen en el 429, si no hubiere conciliación en la misma junta o con posterioridad, se presentará al juez un proyecto de convenio en el que consten en su caso los puntos siguientes. 1. A quién quedan confiados los hijos menores o incapaces habidos durante el matrimonio. El convenio, el proyecto de convenio de bases de divorcio, primero, el primer tema que se tienen que agotar es si hubieran hijos y estos son menores de edad o incapaces, entonces, y fueron contraídos durante el matrimonio, tienen que decir específicamente a quién quedarán confiados estos hijos. El segundo punto del convenio de bases de divorcio dice: por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá a cada uno de ellos. Esto lo hacemos precisamente por la necesidad de garantizar los alimentos presentes y futuros de los menores de edad que fueron contraídos dentro del matrimonio, ¿verdad? Y porque en este punto, cuando se aprueba, cuando se dicta la sentencia, entonces el juez va a decir quién es el obligado a prestar los alimentos. Y si estos fueren prestados por ambos, porque la ley dice que ambos tenemos la obligación de prestar los alimentos a nuestros menores hijos, entonces se tiene que decir en qué proporción se va a prestar la pensión alimenticia y quiénes, ¿verdad? El tercer punto del proyecto de bases de divorcio dice qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. Es decir, si la persona no cuenta con fortuna, ni trabajo, ni ninguna de estas circunstancias, se va a tener que fijar una pensión a la mujer. Recuérdense que la pensión que se nombre, la pensión que se fije en favor de la mujer puede ser renunciada. La que jamás va a poder ser renunciada es la que se fija a favor de los menores hijos. Y el cuarto
literal, el cuarto numeral dice garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Si esto se va a garantizar con hipoteca, con prenda, con fianza, ¿verdad? Tiene que decirlo en la sentencia. El 430 dice, el juez aprobará el convenio si estuviere arreglada la ley y las garantías propuestas fueren suficientes, disponiendo en tal caso que se proceda a otorgar las escrituras correspondientes si fuere procedente. Es decir, si se están garantizando las pensiones presentes y futuras con una hipoteca, entonces se tendrá que hacer una escritura en la que se haga constar la hipoteca, ¿verdad? Y se firme por los obligados, ¿verdad? Si fuera el caso. Igual si se está garantizando confianza, se presenta la fianza, ya sea de estas fianzas que venden las aseguradoras o una fianza personal, ¿verdad? Una caución personal que la puede dar el progenitor de los cónyuges o cualquier pariente que sí cuente con bienes suficientes para poder garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Si se trata de fianza, el juez siempre exige, ¿verdad?, por el mismo derecho de los menores de edad que se puede ver conculcado en cierto momento, el juez debe velar porque haya una estricta garantía, porque recordemos que cuando se trata de menores de edad, incapaces o adolescentes, la Ley de Protección Integral y la Convención Americana de Derechos del Niño establece que se debe dar una prioridad, se debe dar una atención preferente a los menores. Entonces el juez, como garante de los derechos humanos de los menores de edad que están sujetos en este proceso, no porque quieran, sino que porque nacieron del matrimonio y ahora tienen que sufrir esta separación, porque miren, quiera que no, una separación de esta naturaleza siempre para afectando a los menores de edad, ¿verdad? Entonces se dejando secuelas en los niños, ¿verdad?, y en los adolescentes que van a tener que tratar de alguna forma con ayuda psicológica o con algún tipo de ayuda, ¿verdad?, porque sí tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces lo menos que puede hacer el juez dentro de sus obligaciones jurisdiccionales como garante de los derechos humanos es garantizar que que las pensiones que se van a fijar a favor de estos menores de edad estén debidamente garantizadas. El artículo 431 nos habla de la sentencia. Cumplidos los requisitos anteriores, inscritas las garantías hipotecarias en su caso, el juez dictará la sentencia dentro de 8 días, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio, y esta sentencia es apelable. Aquí vemos que aquí en estos casos de jurisdicción voluntaria, únicamente en el divorcio voluntario es donde se dicta sentencia, porque aquí si son los dos, pero están totalmente de acuerdo. Entonces, si alguno de los dos no está de acuerdo con algún punto de la sentencia, pues va a poder plantear el recurso de apelación, que lo vamos a ver primeramente Dios la próxima clase. Después de 6 meses de haber causado ejecutoria la sentencia de separación, cualquiera de los cónyuges puede pedir que se convierta en divorcio, fundando en la ejecutoria recaída, fundándose aquí, ¿verdad?, en la ejecutoria recaída en el proceso de separación. Esta petición se resolverá como punto de derecho, previa audiencia por 2 días a la otra parte. En caso de oposición, nos vamos otra vez al artículo 404, ¿se recuerdan? Que dice, el juez lo declarará contencioso y ordenará que se tramite en la vía de juicio ordinario. Si, por ejemplo, hemos tenido muchos casos que se plantea en la vía voluntaria el divorcio y resulta que el día de la audiencia de la Junta Conciliatoria, la persona dice, mire, yo acabo de presentar, la persona de la mujer en este caso, ¿verdad?, acabo de presentar una denuncia de violencia intrafamiliar
en ese momento el asunto ya no es voluntario. El juez debe declararlo contencioso y que se vayan a la vía ordinaria, porque ya una de estas es causal de divorcio. Los maltratos entre los cónyuges, ustedes ven que es causal de divorcio. Entonces, no puede, causal de divorcio ordinario, no puede tramitarse en la vía voluntaria cuando alguna de las partes manifiesta que está siendo objeto de algún tipo de violencia. Entonces, en ese momento, el juez inmediatamente suspende el proceso voluntario y le ordena que las partes acudan a la vía ordinaria correspondiente. Luego, el artículo 433 dice: la sentencia de separación o la reconciliación posterior a ella y la sentencia de divorcio serán inscritos en el Registro General de la Propiedad, para lo cual el juez remitirá dentro del tercer día certificación en papel español de la resolución respectiva. Entonces, si ustedes se van al Código Civil, leen el matrimonio, ustedes saben que del matrimonio se generan derechos y se generan obligaciones, y que este matrimonio civil debe estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, si se da la separación o divorcio, si se da sobre todo el divorcio, ¿verdad? Pues este vínculo queda automáticamente disuelto, pero se tiene que avisar al Registro Nacional de las Personas. Hoy es el RENAP, antes era el Registro Civil, ¿verdad?, donde dábamos los avisos, y a partir de ese momento pues el vínculo queda formal y legalmente roto, inútil, ¿verdad? Ya las personas ya pueden disponer de volverse a casar siempre y cuando esté debidamente inscrito en el Registro Nacional de las Personas. La próxima clase vamos a tratar de hablar un poquito de la identificación de persona y de los asientos extemporáneos de partida de nacimiento, y vamos a tratar el tema de las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Se les va a mandar a ustedes en un mensaje de texto de los que les manda el licenciado ver cuál va a ser el contenido del examen final, que como ustedes ven ya es la próxima semana. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, la clase del día de hoy hasta el tema del divorcio voluntario, y en la próxima clase, que será el día viernes primeramente Dios, pues vamos a tratar el tema de la identificación de personas y los asientos extemporáneos. En la ficha encontrarán el proceso sucesorio, pero este es tan amplio, y como les dije yo en otra clase, en otro audio o video de estos que grabamos, esto es lo que más plata les va a dar a ustedes cuando ustedes sean abogados litigantes, los que se vayan a dedicar a la profesión laboral. Entonces, este tema de proceso sucesorio sí me interesa profundizarlo, y primeramente Dios va a ser el primer tema que veamos en el próximo semestre, si el Señor nos lo permite. Entonces, dejamos hasta aquí la clase el día de hoy, jóvenes, y les deseo éxitos en el examen, y les deseo que sigan gozando de buena salud. Por favor, no nos expongamos si no es necesario, y siempre tratemos de seguir las reglamentaciones que se nos imponen en esta cuarentena. Muchas gracias, jóvenes, y buenas noches.